Hay relatos que estremecen el alma, y este es uno de ellos. Lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia, es un testimonio espiritual, una psicografía que nos llega como un susurro del más allá. Te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque cada palabra que será revelada aquí puede transformar la forma en que ves la vida después de la muerte. Imagina ser atraído por personas conocidas, llevado a una casa abandonada y allí descubrir que todo era parte de un ritual satánico, una traición espiritual tan profunda que dejó a un alma en pena vagando sin descanso. Este espíritu, a través de la psicografía, nos entrega ahora su mensaje. Recuerdo la última noche en que mis pies tocaron la tierra de los vivos. La plaza del pequeño pueblo estaba iluminada por farolillos de colores, y el olor a maíz asado se mezclaba con la música alegre de los músicos locales. Caminaba entre risas y voces conocidas, creyendo que solo estaba en otra fiesta popular. Nadie podría imaginar que bajo aquel manto de alegría se escondía el presagio de mi desgracia. Mi alma, aún atrapada en los recuerdos, revive cada detalle con una nitidez dolorosa. Entre los rostros familiares, encontré a Rodrigo, que con una sonrisa forzada me invitó a acompañarlo después de la fiesta. Sus palabras parecían dulces, pero en su mirada había algo que me inquietaba. Aquella noche, mi corazón no supo distinguir entre la amistad y la sombra espiritual que se acercaba. Yo, ciego por la confianza, acepté sin dudar, sin darme cuenta de que caminaba hacia un destino marcado por la traición espiritual. Mientras la música resonaba y las campanas de la iglesia a lo lejos anunciaban la medianoche, sentí una extraña presión en el pecho. Era como si cadenas invisibles me arrastraran fuera de la fiesta, guiándome con pasos lentos, pero firmes. Hoy comprendo que en ese instante ya había voces del más allá rondando mi alma. Espíritus oscuros esperaban mi ingenuidad para rodearme en el silencio de la madrugada. A cada paso, sentía que la alegría de la fiesta quedaba atrás y una sombra fría se instalaba en mi corazón. Las risas de los niños, el calor de la comida, las danzas alegres, todo se desvanecía como humo frente a la oscuridad que crecía. No lo sabía, pero ya no caminaba solo. Fuerzas ocultas me acompañaban, invisibles a los ojos humanos, pero visibles para el alma en pena, que hoy narra su propia tragedia. Así mi último recuerdo en vida no fue de paz, sino de una ilusión interrumpida. Una noche que debía celebrarse con amigos y familia se convirtió en el portal para un sacrificio humano. Lo que empezó como una fiesta inocente se transformó en un testimonio espiritual de dolor, donde la luz de la vida se apagó para dar paso a la oscuridad de un ritual satánico. Fue algunos días antes de la fiesta cuando Rodrigo se acercó a mí con una invitación inusual. Hablaba con entusiasmo, diciendo que quería mostrarme algo diferente, algo secreto, que solo unos pocos eran elegidos para conocer. Su tono tenía un misterio que, en lugar de alejarme, despertó mi curiosidad. Yo, inocente, no percibí que detrás de sus palabras se ocultaba la sombra espiritual que ya tramaba mi caída. Rodrigo era conocido en el pueblo como un hombre involucrado en prácticas extrañas. Se murmuraba sobre reuniones en una casa abandonada a las afueras, sobre cánticos en lenguas que nadie entendía. Algunos decían que buscaba poder a través de rituales satánicos, pero yo, escéptico y despreocupado, ignoré las señales. Hoy sé que su acercamiento no fue casualidad, sino parte de una trampa cuidadosamente planeada. Cuando me entregó el papel doblado con la fecha y el lugar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las letras mal trazadas, casi infantiles, parecían cargar una energía pesada. Guardé el billete en el bolsillo, sin imaginar que allí estaba escrito mi destino. Cada vez que tocaba aquel papel, una sensación extraña invadía mi cuerpo, como cadenas del alma intentando advertirme del peligro. Esa noche del convite soñé con una hacienda embrujada, rodeada de sombras que murmuraban mi nombre. Desperté empapado en sudor, sin entender lo que ese presagio quería decirme. Mi madre,
siempre devota, me aconsejó que no me metiera en lugares oscuros, pero mi terquedad fue más fuerte. Ignoré su súplica, y así cerré los ojos al aviso que venía del propio mundo espiritual. Hoy, al repasar cada detalle a través de la psicografía, comprendo que aquel simple billete fue más que una invitación. Fue el sello de una traición espiritual, una puerta abierta para que voces del más allá se acercaran y me arrastraran hacia la oscuridad. Mi error no fue solo confiar en Rodrigo, sino despreciar las señales que el universo enviaba en forma de sueños, escalofríos y presentimientos. La noche señalada, el cielo parecía más pesado de lo normal, las nubes cubrían la luna, y solo unos destellos de estrellas lograban perforar ese manto oscuro. Caminé junto a Rodrigo por caminos de tierra, iluminados únicamente por un farol antiguo que él llevaba. A cada paso, el silencio de la madrugada me envolvía, roto solo por el canto de los grillos y el viento frío que cortaba la piel. Ya no era solo una caminata, era una travesía hacia lo desconocido. Cuando el camino terminó, ante nosotros se alzó la vieja casa abandonada, una hacienda que en otros tiempos fue símbolo de riqueza, pero que ahora exhalaba decadencia. Sus paredes agrietadas parecían respirar, y sus ventanas rotas recordaban ojos vacíos que todo lo observaban. Un escalofrío me recorrió la espalda al cruzar el portón oxidado, como si cadenas del alma me ataran antes siquiera de entrar. Sentí sin entender que los espíritus oscuros ya me esperaban. El interior era aún más perturbador. Símbolos extraños estaban dibujados en las paredes, velas ardían en rincones oscuros y el olor a incienso se mezclaba con un tufo a moho y abandono. Cada detalle denunciaba que ese lugar había sido profanado por rituales satánicos. Mis ojos, aunque reacios, captaron figuras encapuchadas, moviéndose en silencio, como sombras que flotaban a mi alrededor. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Tal vez solo era una reunión excéntrica, un juego de mentes curiosas, pensé, pero el peso en el pecho revelaba que no era un juego. El aire se volvía más denso, y las voces del más allá, aunque aún apagadas, parecían susurrar en mi oído. No lo sabía, pero ya había cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Hoy comprendo que ese camino no fue solo físico, sino también espiritual. Cada paso me alejaba de la fiesta y me acercaba a la oscuridad. La casa abandonada no era solo una ruina, era un portal, un umbral que aprisionaba almas en pena, alimentándose del miedo y de la ingenuidad. Allí mi destino ya estaba sellado y mi historia escalofriante estaba a punto de comenzar. Al entrar al salón principal de la hacienda embrujada, me sorprendió un gran círculo trazado en el suelo con polvo rojo. Velas negras ardían a su alrededor, proyectando sombras que danzaban en las paredes como seres vivos. El aire era espeso, cargado de humo y cánticos en idiomas que no reconocí, pero que parecían herir mi alma. Cada nota vibraba dentro de mí como si abriera grietas invisibles. Allí comprendí que no había retorno. Las figuras encapuchadas tomaron sus lugares, cerrando el círculo e impidiendo cualquier escape. Sus rostros ocultos, sus voces graves y sincronizadas, creaban un ambiente de puro terror. El sonido resonaba como voces del más allá, invocando fuerzas que no pertenecían a la luz. Sentí las cadenas del alma apretando mi pecho, ahogándome mientras mi cuerpo temblaba. Estaba frente a un ritual satánico. Rodrigo, el mismo que me había invitado con una sonrisa falsa, tomó el centro del círculo. Sus ojos brillaban con una furia que jamás había visto. Sostenía un objeto metálico cubierto de símbolos, alzándolo como si fuera una llave para abrir puertas prohibidas. La llama de las velas crecía, y con ella crecía también la sombra espiritual que me envolvía. Yo era la ofrenda, el sacrificio humano oculto tras la máscara de la amistad. Mis piernas temblaban, pero una fuerza invisible mantenía mi cuerpo inmóvil. Era como si manos heladas me sujetaran, empujándome cada vez más hacia el centro del fuego.
Con cada palabra entonada, sentía como mi energía vital era drenada, como si succionaran mi esencia. El miedo se transformaba en desesperación, y la desesperación en silencio, porque ningún ruego lograba salir de mi boca. Hoy, desde el otro lado, puedo decir que aquel círculo no estaba hecho solo de fuego, sino de pactos oscuros que aprisionan almas. Allí, mi vida material fue intercambiada por promesas vacías de poder y dominio. El círculo de fuego no se apagó cuando se extinguieron las velas. Sigue ardiendo como una marca invisible en mi memoria espiritual. Fue el inicio de mi condena, pero también el comienzo de este testimonio espiritual. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, percibí algo que hizo sangrar mi corazón más que el mismo fuego a mi alrededor. Entre aquellas figuras encapuchadas, noté gestos familiares, voces apagadas que reconocí de inmediato. Eran personas que un día llamé amigos, e incluso parientes lejanos que habían compartido la mesa de mi familia. El impacto fue tan profundo que por un momento pensé que soñaba, pero no, era real. Había sido entregado por aquellos en quienes confié. Rodrigo no estaba solo en su traición espiritual. Vi entre ellos a un primo con quien crecí, a una mujer que una vez me dio consejos llenos de afecto, e incluso a un vecino que siempre saludaba a mi madre con respeto. Todos ellos estaban allí, enmascarados, sosteniendo el peso de la mentira y del pacto oscuro. Sus presencias confirmaban que aquella emboscada había sido cuidadosamente planeada. La amistad, la lealtad, todo se había transformado en veneno. Lo que más dolió no fue la muerte anunciada, sino la conciencia de que mi vida había perdido sentido ante esa traición. Las cadenas del alma, que ya me aprisionaban físicamente, también oprimían mi corazón. Comprendí que el mal no venía de desconocidos, sino de rostros que un día me sonrieron. Ese fue el golpe más cruel, descubrir que el ritual satánico era sostenido por lazos de sangre y confianza. Las voces del más allá resonaban junto a las palabras de los presentes, y en ese instante entendí que no se habían entregado solo al poder material, sino a la sombra espiritual que ahora los dominaba. Cada uno, por ambición o miedo, había vendido su propia conciencia. La oscuridad no los obligaba. Ellos mismos eligieron alimentarse de aquello que encadena. Y yo, como ofrenda, pagaría el precio de ese pacto sombrío. Hoy, escribiendo este testimonio espiritual, todavía siento el peso de aquel descubrimiento. La traición de los conocidos fue la llave que abrió mi condena, y aprendí, demasiado tarde, que los enemigos no siempre están lejos. Muchas veces se esconden bajo el mismo techo, con una sonrisa en el rostro. Esta verdad escalofriante resuena como advertencia para todos los que aún caminan en la carne. Cuiden a quien dejan entrar en su intimidad, porque no todos llevan luz. Fui conducido al centro del círculo de fuego como un animal entregado al sacrificio humano. Mis manos y pies fueron atados con cuerdas ásperas que desgarraban mi piel. El frío del suelo contrastaba con el calor de las llamas que ardían alrededor. Oía los cánticos cada vez más fuertes como martillazos que retumbaban en mi pecho. En medio de aquella confusión, uno de los encapuchados se acercó con un hierro candente. Sentí el calor acercarse antes de tocarme. Un olor metálico llenó el aire, y pronto el dolor atravesó mi carne. Grabaron símbolos extraños en mi cuerpo, marcas que ardían como fuego eterno. Cada golpe del hierro parecía desgarrar no solo mi piel, sino también mi alma. Gritaba en silencio, pues la voz me había sido arrebatada. Era como si cadenas invisibles me impidieran clamar por ayuda. Rodrigo, con los ojos llenos de furia, observaba todo como si fuera solo parte de un espectáculo. Con cada símbolo marcado, pronunciaba palabras que invocaban espíritus oscuros, consolidando el pacto. Sentí que mi esencia estaba siendo sellada, como si mi alma en pena ya fuera reclamada por el mundo espiritual. El dolor físico no era más que el reflejo de un dolor mucho mayor, el de sentir mi vida desvanecerse bajo manos en las que alguna vez confié.
Las marcas no eran solo heridas en el cuerpo. Se convirtieron en cadenas del alma, señales que me retendrían por mucho tiempo en el umbral de la oscuridad. Incluso después del desprendimiento, sentía cada una de ellas palpitar como cicatrices que ya no pertenecen a la carne, sino al espíritu. Aquella inscripción de sombras se volvió mi sello, mi condena, mi recordatorio de que fui víctima de un ritual satánico. Hoy, escribiendo a través de la psicografía, todavía siento el peso invisible de esas marcas. Son heridas que no cicatrizan, impresiones espirituales que denuncian la violencia y la traición espiritual que sufrí. Que este testimonio espiritual sirva como advertencia. Existen señales que aprisionan más que las cadenas físicas, y hay cicatrices que permanecen incluso cuando la carne ya no existe. Cuando el último símbolo fue grabado en mi piel, comprendí que mis fuerzas ya no respondían. El calor del fuego se mezclaba con el frío que subía por mis piernas, como si la propia vida se escapara desde dentro de mí. Escuché mi corazón latir con un ritmo irregular, cada vez más lento, hasta convertirse en un eco distante. El cuerpo, antes tan pesado, parecía ahora soltarse, flotar, alejándose lentamente del dolor. Fue en ese momento cuando la oscuridad se apoderó de la sala. Los cánticos continuaban, pero ya no los oía con los oídos, sino con el alma. Vi mi cuerpo inmóvil en el centro del círculo de fuego, y alrededor, las figuras encapuchadas seguían en trance, sin percibir que yo ya no habitaba esa carne. Era como mirar a través de un espejo roto. Yo estaba allí y paz, al mismo tiempo, ya no. El desprendimiento no fue paz, sino desesperación. Luchaba por volver, por respirar de nuevo, pero manos invisibles me empujaban cada vez más lejos. Sentí que cadenas del alma me arrastraban hacia un abismo, y voces del más allá resonaban, clamando por mi entrega. Mi voz no salía, mis gritos no eran escuchados, yo era solo un suspiro, una sombra entre mundos. Rodrigo levantó los brazos y declaró el fin del ritual satánico, mientras mi cuerpo caía exhausto al suelo. Ninguno de ellos percibió lo que realmente había sucedido. La vida se había partido en dos. Observaba todo con una mezcla de pavor e incredulidad, atrapado entre la hacienda embrujada y el mundo espiritual. Era el momento en que mi existencia se deshacía, transformándome en un alma en pena. Hoy, al relatar ese instante a través de la psicografía, siento el mismo vértigo. Aquel fue el corte final que separó la luz y la oscuridad en mi trayectoria. Mi muerte no fue el silencio de la carne, sino el despertar a cadenas invisibles que aún hoy me aprisionan. El instante del desprendimiento fue también el nacimiento de mi testimonio espiritual. Un mensaje para que los vivos comprendan que la vida después de la muerte no empieza con descanso, sino que puede comenzar con tormento. Al desprenderme del cuerpo, fui lanzado a un espacio donde el tiempo parecía no existir. No se oía el canto de los grillos, ni el susurro de los árboles, ni siquiera los cánticos que antes me atormentaban. Solo un vacío absoluto, un silencio tan profundo que dolía más que cualquier grito. Era como si estuviera suspendido en un mar de sombra espiritual, sin dirección, sin suelo, sin cielo. Mi alma en pena buscaba desesperadamente algo familiar. La luz de una vela, el recuerdo de mi madre, el calor de una oración, pero nada surgía ante mis ojos espirituales. Flotaba en un espacio denso, pesado, donde hasta el pensamiento parecía arrastrar cadenas. Era el primer contacto real con el mundo espiritual. No había descanso eterno, sino un vacío angustiante. Las voces del más allá aparecían a intervalos breves, como susurros que se perdían en el aire. Eran lamentos confusos, gemidos apagados, palabras entrecortadas que no podía entender, y sin embargo, cada sonido parecía atravesarme como si fueran ecos de otras almas atrapadas. Aquello que parecía silencio era, en realidad, un coro de dolor escondido bajo el velo de la oscuridad. En ese estado no había sol, ni luna, ni estrellas, solo una penumbra que devoraba mis sentidos. El silencio del más allá no era paz, era abandono.
No era quietud, era ausencia de esperanza. Comprendí allí que el ritual satánico no solo me había arrebatado la vida, sino que también me había quitado la posibilidad de descansar en armonía. Mi alma había sido lanzada a un lugar de lamentos del umbral. Hoy, al narrar esta experiencia por medio de la psicografía, aún siento el frío que habitaba aquel vacío. El silencio del más allá fue el primer paso de mi prisión invisible. Allí aprendí que hay más dolor en el vacío que en el sufrimiento que grita, porque cuando todo calla, hasta la memoria de la vida se pierde, y el espíritu se ve condenado a vagar sin respuesta, esperando que una voz de luz rompa la oscuridad. Cuando el silencio parecía interminable, percibí que no estaba solo. Desde las profundidades de aquel vacío comenzaron a surgir formas amorfas, como humo que toma cuerpo. Eran sombras densas, figuras sin rostro, pero con ojos incandescentes que me observaban con hambre. Se acercaban lentamente, arrastrándose como serpientes invisibles, y cada paso suyo hacía temblar mi ser. Eran espíritus oscuros, habitantes de aquel espacio de dolor. Una de ellas se acercó tanto que sentí su aliento helado tocar mi rostro espiritual. No hablaba con palabras, pero su presencia transmitía odio y deseo de aprisionarme. Vi en sus manos garras largas que intentaban envolver mi cuerpo etéreo. Sentí como si estuviera siendo absorbido, drenado de cualquier rastro de esperanza. Mi alma en pena se convertía en alimento para esas criaturas. El vacío que antes me rodeaba ahora se llenaba de gemidos y gritos. Las sombras, más numerosas, me rodeaban en círculo, como una fiera hambrienta ante su presa indefensa. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía. Solo mis recuerdos de vida parecían resonar, mientras ellos se alimentaban de mi miedo. Cuanto más pavor sentía, más fuertes se volvían. En ese momento comprendí la trampa. No bastaba con morir en el ritual satánico. Era necesario que mi esencia fuera devorada por el terror. Las cadenas del alma se apretaban más, y cada sombra me recordaba la traición espiritual que sufrí. El fuego material se había extinguido, pero ahora ardía en una llama invisible, alimentada por desesperación y oscuridad. Hoy, escribiendo por medio de la psicografía, aún siento los ojos de esas sombras fijos en mí. Fueron ellas las que me enseñaron la primera gran lección del mundo espiritual. Quien cultiva el miedo, abre puertas al dominio de la oscuridad. Ese encuentro con sombras marcó mi jornada en el más allá, recordándome que la verdadera batalla no es contra la muerte, sino contra las fuerzas ocultas que en ella se esconden. Cuando pensé que sería devorado por las sombras, una nueva percepción me alcanzó. El silencio del más allá comenzó a romperse, no con palabras claras, sino con gemidos largos que parecían venir de todas partes. Eran voces cargadas de dolor, un coro de almas atrapadas que, como yo, vagaban sin descanso. El eco de esos lamentos atravesaba mi ser, como lanzas invisibles que me recordaban mi propia condena. Oí hombres llorar como niños, mujeres implorar perdón, jóvenes clamar por un futuro que nunca vivirían. Cada voz era una historia interrumpida, una vida arrancada por rituales, traiciones espirituales o decisiones que los habían llevado a la oscuridad. Podía sentir la densidad de esas palabras, como si cada lamento estuviera hecho de hierro fundido, pesando en mi conciencia. Al reconocer que no estaba solo, experimenté un sentimiento doble, alivio y terror. Alivio por saber que otros compartían ese espacio, pero terror al comprender que llevaban allí mucho tiempo. El eco de los lamentos me decía que no había salida fácil, que las cadenas del alma no se rompían sin intervención de la luz. Aquellos espíritus no solo lloraban, arrastraban consigo el peso de siglos. Comprendí que el ritual satánico que me aprisionó no era un caso aislado. Había muchos que, como yo, fueron víctimas de sacrificios humanos, de pactos hechos en haciendas embrujadas, en casas abandonadas, en templos ocultos de la cultura latina. Las voces del más allá me revelaron una verdad escalofriante. Aquel lugar era depósito de dolores acumulados, un abismo que recolectaba las almas engañadas por la sombra espiritual.
Hoy, al relatar este episodio por medio de la psicografía, todavía escucho el eco de esos lamentos resonando como un trueno distante. Me acompaña para recordarme que la vida después de la muerte no es igual para todos. Hay quienes descansan en paz, pero también hay quienes permanecen atrapados en corredores de oscuridad, clamando por liberación espiritual. Ese eco es advertencia, es memoria, es el grito colectivo de un mundo espiritual olvidado. En medio del eco de los lamentos, algo cambió a mi alrededor. Las sombras retrocedieron por instantes, y ante mí surgió un espejo invisible, una pantalla que no era de vidrio, sino de memoria. Vi proyectada allí toda mi vida terrenal, cada acto, cada palabra, cada silencio. No eran solo imágenes, eran sentimientos que regresaban con intensidad, como si reviviera cada elección. El mundo espiritual ahora me presentaba mi reflejo más profundo. Recordé cuando era niño, corriendo por los campos al lado de mi madre, y la sonrisa que ella me daba al verme feliz. Recordé también las veces en que, por orgullo, negué el perdón a quienes me lo pidieron. Cada recuerdo era luz y oscuridad entrelazadas, mostrando que no fui solo víctima, sino también responsable de heridas que dejé en otros. Era un tribunal silencioso, donde mi corazón era al mismo tiempo reo y testigo. Las voces del más allá murmuraban junto a las imágenes, reforzando mis culpas. Reviví palabras duras que dirigí a seres queridos, momentos en que la codicia habló más fuerte que la compasión. Sentí el peso de las lágrimas que causé y también el dolor de los gestos de indiferencia. Cada detalle, que en vida parecía pequeño, ahora se revelaba como una cadena más que me ataba al umbral de la oscuridad. No había juez externo. Era mi propia conciencia la que me condenaba. Allí comprendí la justicia invisible que rige el mundo espiritual. Ningún acto se pierde, ninguna intención queda oculta. El reflejo de mi vida no era castigo, era la verdad desnuda y cruda ante mí. Y frente a ella no había escapatoria. El sacrificio humano que sufrí no borraba mis errores, solo revelaba que cada vida está hecha de elecciones que resuenan más allá de la muerte. Hoy, escribiendo a través de la psicografía, comprendo que ese reflejo no fue castigo, sino oportunidad para ver con claridad. Fue la preparación para que, aun siendo un alma en pena, pudiera buscar la liberación espiritual. Mi vida fue mostrada como un libro abierto, para que entendiera que la luz y la oscuridad siempre caminan juntas, y que, incluso en el dolor, existe la posibilidad de elegir la verdad y el perdón del alma. Cuando el reflejo de mi vida se disipó, pensé que volvería a ser lanzado al vacío de las sombras, pero, ante mí, una luz suave comenzó a formarse, como si una llama delicada ardiera sin consumir. De esa claridad emergió la figura de una mujer vestida de blanco, serena como la luna reflejada en las aguas. Su presencia irradiaba paz, y por primera vez desde mi muerte, sentí que el peso de las cadenas se aliviaba. Era Isabel, espíritu de luz. Su mirada no traía juicio, solo compasión. Mientras los espíritus oscuros se alejaban, ella se acercaba lentamente, como quien no quiere asustar. Sus manos extendidas brillaban como si estuvieran hechas de aurora. Yo, aún dominado por el miedo, dudé en aceptar su gesto. Pero algo en su voz silenciosa, algo que no venía de palabras, alcanzó lo más profundo de mi alma en pena. Isabel no hablaba como los vivos. Su comunicación era directa, penetraba el corazón sin necesidad de sonidos. Me mostró recuerdos de ternura, de abrazos maternos, de risas que un día me salvaron de la tristeza. Su presencia era como una misa de liberación en medio del desierto del dolor. Lloraba sin lágrimas, porque ella me hacía recordar que, incluso en el mundo espiritual, aún había espacio para la esperanza. Pero junto a la paz que traía, también revelaba la gravedad de mi situación. Me dijo que el ritual satánico había abierto portales que no se cerrarían fácilmente.
Las cadenas del alma seguían en mí y solo mi deseo sincero de cambio podría romperlas. Sus palabras eran bálsamo y advertencia, amor y verdad entrelazados. No vino a salvarme por la fuerza, sino a ofrecerme una elección. Hoy, al escribir por medio de la psicografía, siento que Isabel fue la primera chispa de luz que encontré tras mi sacrificio humano. Su presencia femenina no fue solo consuelo, sino un llamado. Representaba el recuerdo de que los espíritus de luz jamás abandonan a los que sufren. Su visita es prueba de que, incluso en el abismo más profundo, una llama divina puede encender el camino hacia la liberación espiritual. A pesar de la serenidad de Isabel, mi corazón permanecía endurecido. Al escuchar sus palabras de compasión, un torbellino de rabia se levantó dentro de mí. No aceptaba la idea de perdonar a Rodrigo, ni a quienes me habían traicionado. El odio ardía como un fuego aún más intenso que el círculo que me consumió en vida. No quería descanso eterno, quería venganza. Isabel, paciente, extendió de nuevo la mano, pidiendo que liberara mi alma de las cadenas del rencor. Pero yo, ciego de furia, la rechacé. ¿Cómo podía olvidar el ritual satánico, las marcas en mi piel, la traición espiritual que me arrancó de la vida? Repetía en mi mente cada detalle, alimentando la sombra espiritual que aún me retenía. Mi negativa era mi propia prisión. El mundo espiritual reaccionó a mi elección. Las sombras, antes alejadas por la luz de Isabel, regresaron lentamente, sonriendo en silencio. Se sentían fortalecidas por mi resistencia al perdón. Cada pensamiento de odio era una invitación para que se acercaran de nuevo. La liberación espiritual, que ya se insinuaba, volvía a alejarse. Estaba preso, no por cadenas externas, sino por las que yo mismo reforzaba. Mi alma en pena no lo comprendía, pero la compasión de Isabel no desapareció. Permaneció allí, observando, como una madre que vigila al hijo terco. No me obligó a cambiar, solo me dejó libre para elegir. Sus lágrimas silenciosas tocaron mi conciencia, pero aún así resistí. No quería paz, porque creía que el dolor de los otros era la única justicia posible. Hoy, al escribir esta psicografía, siento el peso de aquella negativa. El perdón del alma no era solo un regalo que Isabel me ofrecía, era la llave para romper las cadenas del umbral. Pero yo, dominado por la ceguera del resentimiento, cerré el corazón. Aprendí demasiado tarde que negar el perdón no castiga a los enemigos, solo prolonga el tormento del propio espíritu. Isabel permaneció a mi lado, incluso ante mi rechazo al perdón. Su voz suave, pero firme, me explicó que mi prisión no era solo fruto del odio, sino de la fuerza del ritual satánico que había marcado mi partida. Aquel círculo de fuego no se extinguió con mi muerte. Seguía abierto en el mundo espiritual, como una herida que sangraba energía. Estaba atado a cadenas invisibles, resultado de la invocación hecha en mi nombre. Cada palabra que escuché en ese momento revelaba una verdad que me pesaba como piedra. El ritual había creado lazos entre mi alma y las sombras, cadenas del alma que me arrastraban al umbral. No solo mi dolor alimentaba la oscuridad, sino también el pacto de quienes me habían traicionado. El sacrificio humano no terminó con mi último suspiro, se prolongaba como un eco eterno, manteniéndome cautivo en tinieblas. Comprendí entonces que no solo estaba pagando por mi propia vida, sino que también servía como combustible para las fuerzas que Rodrigo y los demás habían invocado. Mi esencia se había vuelto ofrenda, y parte de mi energía espiritual alimentaba rituales futuros, repetidos en silencio por otros. La hacienda embrujada se había transformado en un templo vivo de dolor, sostenido por el sufrimiento de almas atrapadas. Isabel, con mirada serena, me mostró que había una salida, pero que sería difícil. Era necesario romper el vínculo con aquel círculo, rechazar en mi corazón la continuidad de ese pacto. Solo así la luz podría acercarse y disolver las cadenas. Pero mientras yo alimentara el rencor y la revuelta, seguiría siendo prisionero, no solo de mi muerte,
sino de un hechizo que se renovaba. Hoy, al transmitir esta psicografía, comprendo el peso del ritual. No fue solo un crimen humano, sino una prisión espiritual de largo alcance. Fue la sombra espiritual que se infiltró en mi esencia e impidió mi descanso. El peso del ritual es lección y advertencia. Nunca se juega con fuerzas ocultas, porque aquello que parece poder terrenal puede convertirse en condena eterna. Cuando Isabel percibió que mis fuerzas casi se extinguían, trajo ante mí una visión distinta. Como si abriera una ventana en el silencio del más allá, me mostró a mi madre, arrodillada ante una pequeña imagen de santo en nuestro hogar. Sus ojos llenos de lágrimas se alzaban al cielo, pidiendo por mi alma en pena. Cada palabra de su oración era como un hilo de luz atravesando la oscuridad donde yo me encontraba. Sentí el impacto de sus lágrimas, como fuego ardiendo en mi conciencia. El amor materno, tan simple y verdadero, tenía más poder que todos los rituales satánicos que me aprisionaron. La vi encender velas en mi nombre, rezar en cada misa de liberación, sin rendirse, incluso sin entender el horror que me había llevado. Su fe era la cadena de luz que me mantenía en pie en medio del abismo. También vi a mi padre, en silencio, sentado frente a la puerta de casa. No lloraba como mi madre, pero sus ojos fijos en el horizonte cargaban una tristeza profunda. No sabía rezar, pero su dolor era una plegaria silenciosa. Y mis hermanas, unidas en cánticos sencillos, pedían que yo descansara en paz. Toda la familia, unida por la fe, luchaba contra las cadenas del alma que me retenían en el umbral. En esa visión comprendí que no estaba completamente olvidado. Había corazones en el mundo material que clamaban por mi liberación espiritual. Cada oración, cada recuerdo, era como un soplo que alejaba por momentos a los espíritus oscuros. Era como si un ejército invisible, hecho de lágrimas y plegarias, se alzara contra el peso del ritual que me condenaba. Hoy, a través de esta psicografía, confieso que fue la visión de mi familia lo que reavivó mi esperanza. El dolor que ellos sentían se volvió también mi fuerza. Comprendí que no estaba solo, y que el amor humano, cuando es sincero, alcanza el mundo espiritual. Si las sombras se alimentan del miedo, los espíritus de luz se fortalecen con la fe. Y fue la fe de mi familia la que me mantuvo vivo en el más allá. Tras la visión de mi familia, una llama de esperanza se encendió dentro de mí. Deseaba desesperadamente decirles que aún estaba vivo en espíritu, que mi alma en pena buscaba consuelo. Me esforcé por hablar, por gritar, por romper el velo invisible que separa los dos mundos, pero mi voz no encontraba eco. Solo regresaba como un susurro perdido en el vacío. Fue entonces cuando comprendí necesitaba un medium para transmitir mi mensaje. Con esfuerzo, fui llevado hacia un sensitivo que vivía en mi ciudad. Su corazón sencillo y su vida de oración lo hacían receptivo a las voces del más allá. Me acerqué a él, intentando tocar su mente con mis dolores y recuerdos. Le mostré imágenes del ritual satánico, los símbolos marcados en mi piel, la hacienda embrujada donde todo había ocurrido. Sin embargo, mis intentos eran confusos, atravesados por mi rabia y por el peso de las cadenas espirituales. Durante las primeras noches, él solo sentía escalofríos, como si alguien observara su sueño. Luego comenzó a escuchar gemidos, lamentos del umbral que lo inquietaban. Yo luchaba por organizar mis palabras, pero las sombras se aprovechaban de mi debilidad. Se mezclaban con mi voz, distorsionaban mis mensajes, transformándolos en fragmentos de miedo. El médium sentía, pero no comprendía. Fue entonces cuando entendí la importancia de la calma y la fe. Si no dominaba el rencor, si no buscaba la luz, mi mensaje nunca sería escuchado con claridad. El mundo espiritual no se abre a la fuerza, sino con equilibrio. Con cada oración de mi madre, lograba un poco más de claridad. Con cada vela encendida, una rendija se iluminaba en el abismo, permitiendo que mis palabras se acercaran al médium. Hoy, al relatar este episodio por medio de la psicografía, sé que mis primeros intentos fueron un fracaso necesario.
La comunicación entre mundos no es simple, exige sintonía de corazón. Mi alma en pena aún estaba sumida en el odio, y por eso mis mensajes llegaban como gemidos y no como palabras. Pero fue en ese aprendizaje que descubrí: para ser escuchado, era necesario primero aprender a perdonar. Cuando comprendí que mis oraciones alcanzaban al médium, las sombras también lo percibieron. No tardaron en acercarse, intentando impedir cualquier contacto entre mí y el mundo de los vivos. Sus formas amorfas se multiplicaron a mi alrededor, emitiendo risas secas y gritos distorsionados. Sentía sus garras sobre mi piel espiritual, intentando arrancarme las palabras que yo buscaba transmitir. Era como luchar contra un vendaval invisible. Cada vez que reunía fuerzas para enviar un recuerdo al médium, las sombras se interponían, distorsionando el mensaje. Donde mostraba la hacienda embrujada, ellas insertaban imágenes de monstruos. Donde hablaba del círculo de fuego, lo convertían en visiones de abismos sin fin. El médium, asustado, creía estar perdiendo la razón, y yo, desesperado, veía cómo mi verdad era devorada por ilusiones. Rodrigo y sus cómplices, aún vivos, también alimentaban a aquellas entidades. Sus pactos con la oscuridad mantenían las cadenas del alma atadas a mí. Con cada ritual renovado sentía mayor peso, y las voces del más allá, corrompidas por las sombras, se confundían dentro de la mente del sensitivo. Era una lucha silenciosa, donde luz y oscuridad disputaban cada palabra que intentaba atravesar el velo. Isabel apareció de nuevo, envuelta en su serenidad. Me dijo que no podría vencer a las sombras solo con esfuerzo propio, sino con fe y entrega. Explicó que los espíritus oscuros se fortalecían con mi rencor y mi negativa al perdón. Si insistía en aferrarme al odio, ellos siempre tendrían armas contra mí. Era necesario silenciar el corazón de revuelta para que el mensaje del más allá pudiera llegar puro. Hoy, al escribir por medio de la psicografía, comprendo que la interferencia de las sombras fue mi gran prueba. No eran solo enemigas, sino espejos de mi propia oscuridad. Solo logré resistir cuando comprendí que luchar contra ellas era, antes que nada, luchar contra los restos de odio dentro de mí. La comunicación con el médium no dependía solo de palabras, sino de una transformación interior. Fue una noche de domingo cuando sentí algo distinto. Mi madre, incansable en su fe, llevó mi nombre a las intenciones de una misa de liberación. Mientras el sacerdote elevaba la hostia, una luz intensa rompió las tinieblas que me aprisionaban. Las cadenas del alma se estremecieron, y las sombras, antes tan seguras de mi prisión, retrocedieron como animales acorralados. Por primera vez sentí un soplo de alivio atravesar mi ser. Las voces del más allá, que antes eran solo lamentos del umbral, guardaron silencio por un instante. En su lugar, un canto suave resonó, como si ángeles invisibles entonaran un himno de esperanza. Me postré espiritualmente ante aquella fuerza que no comprendía del todo, pero que sabía verdadera. La misa de liberación no solo tocaba a mi familia, también me alcanzaba a mí, perdido entre mundos. Isabel estaba allí, sosteniendo mi debilidad. Me mostró que cada oración de los vivos abre grietas en el velo de la oscuridad. Cuantos más corazones unidos, mayor el resplandor de luz que rompe el dominio de las tinieblas. Vi al sacerdote levantar las manos y sentí como si una llama atravesara mi pecho, quemando no para herir, sino para purificar. Las marcas del ritual satánico comenzaron a perder su intensidad. Las sombras, enfurecidas, intentaron contraatacar. Rugían, se retorcían, intentando sofocar la luz que crecía. Pero el poder del amor y la fe colectiva era mayor que cualquier pacto humano. Fui envuelto por una especie de escudo invisible que me protegía de aquellos ataques. Por primera vez desde mi sacrificio humano, pude respirar con alivio. Era como si una ventana se hubiera abierto en la cárcel oscura donde me encontraba. Hoy, al escribir esta psicografía, reconozco el valor de las oraciones sencillas.
No fueron palabras complejas las que rompieron mis cadenas, sino la fe sincera de una comunidad reunida en nombre de la luz. El rescate en la iglesia no fue mi liberación completa, pero fue el inicio de la ruptura de mi prisión. Descubrí que el mundo espiritual responde a las plegarias de los vivos, y que hasta un alma en pena puede encontrar esperanza a través de la devoción. Después de la misa de liberación, Isabel me mostró escenas que estaban ocultas en mi memoria. Vi a Rodrigo reunido con los demás participantes del ritual satánico, ya no en la hacienda embrujada, sino en un aposento oscuro de su propia casa. Allí, frente a un libro antiguo y símbolos dibujados en el suelo, renovaban el pacto que había costado mi vida. Comprendí que mi sacrificio humano había sido una moneda de cambio. No buscaban solo poder espiritual, sino ventajas materiales. Deseaban riqueza, influencia y dominio sobre los negocios del pueblo. Mis lágrimas corrieron en silencio al entender que mi muerte no fue fruto del azar, sino de una negociación calculada. Fui entregado como ofrenda para que sus deseos de ambición fueran satisfechos. La traición espiritual que sufrí ahora mostraba su rostro más cruel. No morí por odio, morí por codicia. Las entidades de las sombras se alimentaban de mi sufrimiento y, a cambio, ofrecían a los vivos la ilusión del control. Pero Isabel reveló que nada de lo que recibían era duradero. El mundo espiritual no otorga poder verdadero a quienes se entregan a las tinieblas, solo trampas. Vi cómo cada uno de ellos ya cargaba señales de condena, pesadillas, enfermedades, tormentos silenciosos. El precio del pacto se cobraba incluso antes de la muerte. Entonces comprendí el alcance de mi prisión. Mi alma en pena estaba encadenada no solo por las marcas del ritual, sino también por el vínculo creado entre ellos y yo. Mientras buscaran renovar el pacto, mi liberación se vería retrasada. Cada uno de sus actos reforzaba las cadenas del alma que me retenían en el umbral. Mi sacrificio seguía siendo utilizado como combustible de sus prácticas. Hoy, a través de esta psicografía, revelo la verdad del sacrificio. Fui víctima de un juego de poder que trasciende la vida y la muerte. Mi historia escalofriante no trata solo de una traición, sino de cómo la oscuridad usa a vivos y muertos como piezas en su tablero. Entendí que mi lucha no era solo por mi liberación espiritual, sino también para alertar a quienes aún respiran, para que no caigan en la misma trampa. Con el tiempo, comencé a notar que el pacto de Rodrigo y sus cómplices cobraba un precio alto aún en vida. Uno a uno, comenzaron a ser marcados por consecuencias que ninguno de ellos pudo evitar. Rodrigo, que buscaba riqueza, empezó a perder negocios de forma inexplicable. El vecino que se enorgullecía de su salud cayó en enfermedades repentinas. La mujer que lideraba las oraciones profanas comenzó a ser atormentada por voces del más allá, enloqueciendo poco a poco. Estos castigos no venían de mí, pues mi alma en pena no tenía poder de venganza. Eran fruto de las propias cadenas que eligieron forjar. Con cada ritual renovado, quedaban más atrapados por las sombras que creían dominar. Lo que parecían logros eran solo ilusiones, y la oscuridad cobraba intereses despiadados. La riqueza se transformaba en miseria, la soberbia en vergüenza, la salud en llagas dolorosas. Isabel me explicó que el mundo espiritual no deja impune a quien manipula fuerzas prohibidas. El tribunal de la conciencia comienza en la tierra, a través de las consecuencias inevitables de los propios actos. Aquellos que me sacrificaron creían controlar a las sombras, pero eran controlados por ellas. Con cada noche de insomnio, con cada tormento que los perseguía, experimentaban el inicio del mismo abismo que algún día los aguardaría. Fue doloroso presenciarlo, pues parte de mí aún deseaba que sufrieran más, pero poco a poco comprendí que ese castigo también era una oportunidad. Si decidían arrepentirse, podrían romper el pacto y detener la cadena de dolor. Sin embargo, cegados por la codicia, pocos buscaban la redención. Así, prolongaban su agonía y reforzaban la prisión en la que yo me encontraba.
Hoy, al escribir por medio de la psicografía, entiendo que el castigo de los vivos no debe celebrarse. Es solo el reflejo de la ley que rige la luz y la oscuridad. Cada elección genera su fruto, cada pacto cobra su precio, y aún en su caída, cada uno de ellos podía elegir el camino de la liberación espiritual. Pero eligieron permanecer en las tinieblas, y con ello sostuvieron mi larga jornada como testimonio para quienes ahora leen estas palabras. Después de presenciar el castigo de los vivos, fui conducido a un espacio diferente, donde la oscuridad dio lugar a una claridad serena. No era una sala común, ni un templo terrenal, sino un ambiente hecho de silencio y luz suave. Allí no había jueces con toga, ni acusadores visibles, solo mi propia alma ante la verdad. Comprendí que me encontraba en el tribunal de la conciencia, donde nadie puede esconderse. Las imágenes de mi vida regresaron con fuerza, pero esta vez no como destellos desordenados. Eran secuencias nítidas, cada acto revisado con detalle. Vi mis gestos de bondad, pero también cada indiferencia, cada palabra dura, cada decisión egoísta. El tribunal no condenaba con voz severa, simplemente mostraba, y el peso provenía de mí mismo. Era imposible negar la verdad cuando la propia alma la proyectaba frente a sí. Isabel estaba a mi lado, silenciosa, pero su presencia me impedía caer en la desesperación. Me explicó que aquel proceso es inevitable para todos los espíritus. Tarde o temprano, cada ser humano revisa su recorrido. Las cadenas del alma no se forjan solo con rituales oscuros, sino también con pequeños actos olvidados que hieren y aprisionan. El tribunal de la conciencia es, al mismo tiempo, juicio y oportunidad de cambio. Con cada recuerdo sentía el peso de mis errores, pero también el valor de mis aciertos. Era como equilibrar una balanza invisible. Comprendí que no existía una condena eterna, sino responsabilidad por cada paso dado. Aquel tribunal no me castigaba con fuego ni con látigos, sino con la claridad absoluta de la verdad, y ante ella no había escapatoria, solo aceptación. Hoy, al transmitir estos recuerdos por medio de la psicografía, percibo que el tribunal de la conciencia es la mayor de todas las escuelas. Fue allí donde aprendí que el mundo espiritual no necesita castigos externos para corregir, pues la verdad en sí misma es suficiente. Ese juicio no es para avergonzar, sino para despertar. Y es en ese despertar donde el alma encuentra por primera vez la posibilidad real de perdón y liberación espiritual. Después del tribunal de la conciencia, me sentí vacío, como si no quedara nada más que culpas y heridas. Fue en ese instante cuando Isabel volvió a acercarse, envuelta en su luz serena. No traía palabras de condena, sino de ternura. Extendió nuevamente sus manos y, esta vez, algo en mí se dio. Por primera vez, acepté el toque de su presencia, permitiendo que la esperanza penetrara en mi corazón. Al aceptar su ayuda, sentí cómo una cadena invisible se rompía. El peso del ritual satánico aún me marcaba, pero ya no me sofocaba como antes. Las sombras retrocedieron, incapaces de resistir la fuerza simple del amor. Descubrí, asombrado, que la luz no necesitaba pactos, ni sacrificios humanos, ni símbolos extraños. Bastaba con abrir el corazón, y ella se hacía presente. Isabel me mostró que el perdón no era un favor que yo otorgaba a quienes me traicionaron, sino un regalo que me ofrecía a mí mismo. Cada vez que soltaba un resentimiento, sentía cómo una de las cadenas del alma se disolvía. Donde antes había dolor, nacía serenidad. Donde antes había lamento, surgía un canto suave. Era el inicio de mi verdadera liberación espiritual. Lloré como nunca antes había llorado. No lágrimas de rabia, sino de alivio. Comprendí que la venganza no traería descanso eterno, solo prolongaría mi tormento. Al aceptar el amor, vi a mi madre en oración y comprendí que sus súplicas habían creado el puente que me permitió llegar hasta Isabel. Fue el amor humano, reflejado en amor divino, lo que finalmente rompió la barrera. Hoy,
Al escribir esta psicografía, comprendo que aceptar el amor fue el hito de mi transformación. De alma en pena, me convertí en buscador de la luz. Y aprendí que, por más profunda que sea la oscuridad, una llama de compasión puede reavivar la vida después de la muerte. Aceptar el amor es aceptar la propia liberación. Es abrir los ojos hacia la eternidad que nos espera. Después de aceptar el amor que Isabel me ofreció, comprendí que la liberación espiritual no era solo para mí. Era necesario reparar, transformar mi dolor en advertencia para los vivos. Isabel me mostró que el testimonio espiritual que yo traía debía ser entregado por medio de la psicografía, como una advertencia para que otros no cayeran en trampas semejantes. Mi misión, incluso en el más allá, apenas comenzaba. Comprendí que cada palabra que transmitiera sería una llave capaz de abrir ojos y corazones aún cubiertos por la ignorancia. El sacrificio humano que sufrí no debía ser recordado solo como tragedia, sino como enseñanza. La hacienda embrujada, la casa abandonada, las marcas del ritual satánico, todo eso debía ser revelado para que nadie más fuera atraído por falsas promesas de poder. Mi voz ahora pertenecía al colectivo. El camino de la reparación exigía humildad. Debía reconocer mis propios errores, aquellos que el tribunal de la conciencia ya me había mostrado. Mis culpas, mis fallas, mis momentos de dureza, todos debían servir de advertencia. Porque la luz no nace solo de la inocencia, sino también de la transformación de quien un día erró y busca empezar de nuevo. Reparar era reconstruir la verdad. En cada intento de comunicación con el médium, percibía que la claridad aumentaba. Mis mensajes, antes distorsionados por las sombras, ahora llegaban más puros. Isabel me guiaba, sosteniendo mi energía, para que mis palabras no se contaminaran con el odio. Era como si cada oración de mi familia y cada lágrima derramada se transformaran en tinta invisible para escribir mi historia. Hoy, a través de esta psicografía, entiendo que el camino de la reparación es el único capaz de dar sentido al sufrimiento. No basta con huir de la oscuridad, es necesario transformarla en luz para otros. Mi relato no es venganza, sino advertencia. No es condena, sino invitación. Y que quienes escuchen estas palabras sepan, la verdadera liberación comienza cuando aceptamos nuestra responsabilidad ante la eternidad. La primera vez que logré acercarme al médium con claridad, sentí una emoción indescriptible. Sus manos temblaban sobre el papel, y él no comprendía de dónde venía aquella fuerza que guiaba su escritura. Yo estaba allí, derramando mi corazón, transformando dolor en palabras. Era como si, después de tanto silencio y tantos lamentos del umbral, por fin mi voz atravesara el velo. La psicografía en marcha había comenzado. Describí el círculo de fuego, las marcas en mi piel, la traición espiritual que sufrí. Cada detalle surgía como una herida abierta, pero también como testimonio vivo. El médium, asustado, escribía sin parar, sudando como si llevara un peso mayor que sus fuerzas. Sin embargo, Isabel lo envolvía en serenidad, protegiéndolo de las sombras que intentaban interrumpir el proceso. La lucha por la verdad estaba en sus manos. Las sombras no se rindieron fácilmente. Rodeaban la sala, rugiendo en silencio, intentando apagar la llama que se encendía. Pero cada palabra escrita era como un rayo de luz, disipando su influencia. El relato espiritual se convertía no solo en confesión, sino en arma contra la oscuridad. Descubrí entonces que la psicografía no era solo medio de comunicación, también era liberación espiritual. Mientras el médium escribía, mi familia recibía señales. Mi madre soñaba conmigo sonriendo. Mis hermanos sentían un alivio repentino, como si una presencia amorosa los envolviera. La energía del mensaje, incluso antes de ser leído, ya transformaba corazones. Percibía que el mundo espiritual y el mundo de los vivos estaban unidos en ese instante, entrelazados por los hilos invisibles de la fe. Hoy, al narrar esta experiencia a través de la propia psicografía, confirmo que cada palabra tiene un poder mayor del que imaginamos. La psicografía en marcha
no fue solo mi voz en el papel, sino el soplo de esperanza que me liberaba de las cadenas del alma. Fue la prueba de que la vida después de la muerte continúa, y de que incluso un alma en pena puede encontrar el camino hacia el descanso eterno cuando transforma el dolor en testimonio. Cuando se escribió la última palabra de la psicografía, sentí que algo se rompía dentro de mí. Las cadenas del alma, que por tanto tiempo me aprisionaron, se disolvieron como humo en el viento. Las sombras, debilitadas, retrocedieron en silencio, incapaces de resistir la fuerza de la verdad revelada. Mi corazón espiritual, antes lleno de rencor, fue invadido por una paz que jamás había conocido. Por primera vez, sentí que el descanso eterno se acercaba. Isabel sonrió, y en sus ojos vi reflejada mi victoria. No una victoria sobre mis enemigos, sino sobre mí mismo. Perdonar, narrar, aceptar el amor y cumplir mi reparación fueron las llaves que abrieron el portal de la luz. Vi ante mí una claridad tan intensa que no cegaba, sino que curaba. Cada oración de mi madre, cada lágrima derramada, brillaban ahora como estrellas que señalaban mi camino. Mientras ascendía, oí nuevamente las voces del más allá. Pero esta vez no eran lamentos del umbral, sino cánticos suaves que resonaban como coros celestiales. Entendí que el mundo espiritual no es solo prisión, sino también liberación para quienes la buscan. Mi alma en pena, por fin, encontraba lo que tanto anhelaba, no el olvido, sino la integración con la luz. Despidiéndome de la hacienda embrujada y de los recuerdos de dolor, comprendí que mi historia no se apagaba. Permanecería como advertencia, como testimonio espiritual entregado a los vivos. Que todos quienes escuchen mis palabras comprendan que la vida después de la muerte es continuidad, y que cada elección moldea nuestro destino más allá de la carne. Fui víctima de un ritual, pero no seré prisionero eterno de su oscuridad. Hoy, por medio de la psicografía, afirmo, encontré la liberación espiritual. Mi alma, antes marcada por el odio y la traición espiritual, ahora reposa en la serenidad de la luz. Que este relato estremecedor toque corazones, despierte conciencias y fortalezca la fe, porque incluso en los abismos más profundos, la mano de la compasión siempre alcanza a quienes desean ser salvados. Y así concluyo mi jornada en paz. Si llegaste hasta aquí, ya habrás comprendido que esto no es solo un relato espiritual, sino un testimonio vivo del poder que existe entre la luz y la oscuridad. Mi historia, marcada por un ritual satánico y una traición espiritual, demuestra que ni la muerte pone fin a las consecuencias de nuestras decisiones. Todo continúa en el mundo espiritual, donde cada acto resuena y moldea nuestro destino. Y es precisamente por eso que te pregunto, ¿qué cadenas invisibles sigues cargando en tu vida? ¿Existen rencores, resentimientos o secretos que aprisionan tu alma en el dolor? La liberación espiritual no comienza en el más allá, comienza ahora, en el instante en que decides transformar tu existencia con amor, fe y perdón. Reflexiona conmigo. ¿Cuántas personas cercanas a ti necesitan escuchar este testimonio estremecedor? ¿Cuántas almas, vivas o desencarnadas, esperan una palabra de luz para romper sus prisiones? Comparte este video con alguien especial y forma parte de esta cadena que une ambos mundos. Tu gesto puede ser el soplo que encienda una llama en medio de la oscuridad. Dale me gusta y suscríbete para que este mensaje llegue a más corazones. Comenta abajo y cuéntanos si alguna vez sentiste señales del mundo espiritual en tu vida. Tu experiencia puede consolar a alguien que hoy enfrenta las mismas dudas y miedos. Si aún estás aquí, comenta luz para que sepa que caminaste conmigo hasta el final de esta jornada. Y antes de despedirme, dejo una última reflexión. Si la muerte no pone fin a nada, sino que transforma, ¿cómo estás preparando tu propia eternidad? Piénsalo, y nos vemos en el próximo video, donde se revelará otro relato espiritual, con lecciones que atraviesan el tiempo y la carne.